María Giesen. María Giesen, quien viene desde Argentina para compartir en este primer Congreso Red Latina 2022, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la CONICET. También tiene una línea de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, accesibilidad, tecnologías y discapacidad. Ella nos presenta estrategias de accesibilidad educativa en el síndrome de Rett. Desde Argentina, ella es María Giesen, en nuestra segunda ponente en este primer Congreso Red Latina 2022. Muchas gracias, María. Hola, hola, no sé si me escuchan. Perfecto, María, te escuchamos perfecto. Buenas tardes. No sé si apareció mi imagen en el video. ¿Se me ve? Ahí está, ahora sí. Te vemos todos, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los presentes. Gracias a Red Latina por esta posibilidad de compartir experiencias y saberes con ustedes, y especialmente a Fundación Sin Red de Rosario, Fabián Crespo, que me ha dado la oportunidad de participar y habilitó este puente, ¿no? para aprender juntos. Bueno, voy a comenzar entonces, voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, muy bien. Bueno, un poco como ya les comentó Carlos, mi nombre es María Andrea Giesen, yo soy investigadora del CONICET, que es el Consejo de Investigación en Ciencia y Técnica de Argentina, vivo en Rosario, y bueno, estudié comunicación social acá en la Universidad Nacional de Rosario, y me ubiqué más que nada en lo que son los procesos de comunicación hacia la inclusión social, y después hice el doctorado en Ciencias Informáticas y me dediqué específicamente a lo que son las Assistive Technology. Entonces, en esta intersección un poco híbrida entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, me he dedicado como campo de aplicación a las tecnologías para la inclusión social de la discapacidad. Y en este sentido, primero empecé más en un área como más técnica, más en el diseño y desarrollo de software, y después me corrí más al área de las estrategias de accesibilidad, utilizando las herramientas que tenemos disponibles y aplicándolas en contextos situados para lograr esos procesos tanto de inclusión social como de construcción de contextos sociales. En su mayor parte he trabajado en el contexto educativo y en el contexto laboral, para que esos espacios de participación sean no excluyentes. Entonces, de ahí viene este caminito que he hecho, en el cual, bueno, estuve trabajando en estos últimos años, principalmente en el diseño y desarrollo de estrategias de accesibilidad. Y en este momento es cuando me encuentro con Fabián Crespo, el presidente de la Fundación Sin Red, y me propone participar en este congreso. Entonces, en esta oportunidad yo voy a compartir una experiencia específica para ejemplificar lo que es una estrategia de accesibilidad en el espacio educativo específicamente. Bueno, entonces, un poco el foco de esta presentación es la idea de accesibilidad educativa. Entonces, bueno, antes de llegar a la parte más técnica de la mediación de tecnologías, me gustaría hacer hincapié en que las tecnologías son una herramienta, un medio, no son el fin en sí mismo. El fin es la accesibilidad. Y la accesibilidad es uno de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido ratificada por la mayor cantidad de países del mundo. Si bien la ONU la pronuncian en el 2006, la gran mayoría de los países latinoamericanos la hemos ratificado en nuestra nación en el 2008. Y se la nombra a la accesibilidad como principio en el inciso 1 del preámbulo. Dice, la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural, a la educación, perdón, me tapa la pantalla el cuadrito, cultural, a la salud y la educación, y a la información y las comunicaciones. Luego, vuelve a
hacer hincapié en la accesibilidad en un artículo dedicado, ¿no?, a este aspecto, que es el artículo 9. No voy a dar tanto tiempo a leer, digamos, lo que está en la pantalla, porque ustedes después van a poder acceder a estas diapositivas, porque me gustaría dar más tiempo a las preguntas. Así que bueno, lo voy explicando un poco yo. La manera en que se define la accesibilidad en esta convención nos lleva a pensar en la idea de requerimiento, de puente, de medio, de condición para el cumplimiento de derechos. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la ciudadanía. Y sin acceso a las tecnologías no sería posible la plena participación en los contextos sociales. Por eso las tecnologías son una dimensión que nos atraviesa en lo cotidiano, ¿sí? Y que justamente es la sustancia, esa materia prima a partir de la cual se erigen estos puentes, estos medios, estas condiciones para la participación, pensando a la tecnología como todo aquello que está fabricado por el hombre y que no viene de lo natural, ¿no? Y estas tecnologías van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque los contextos de participación son diferentes, no es lo mismo la educación, que el trabajo, que la ciudadanía, digamos, son diferentes que el contexto cultural o turístico. Son diferentes los contextos, a su vez las territorialidades, las condiciones, ¿sí? Y es diferente la persona que desea esa participación, sus características, sus intereses, sus posibilidades. Entonces, por eso esta dimensión tecnológica, a la hora de pensarla en el marco de una estrategia de accesibilidad, es allí donde siempre, digamos, va a ser diferente en relación al contexto de la participación y en relación a la persona que busca esa participación. Entonces, yo en el último tiempo estuve reflexionando bastante sobre estos temas y hice una clasificación de tecnologías, o sea, que el cuadrito me tapa toda la pantalla, orientadas al análisis de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces, esta dimensión tecnológica la fui dividiendo en categorías, en tipos de tecnologías. Tecnologías que pueden ser tangibles o intangibles, ¿sí?, pero que son aquellas cosas fabricadas por el ser humano. Entonces, podemos pensar en las tecnologías legales, como pueden ser las leyes, los decretos, los convenios. En este sentido, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una tecnología legal. Es algo a lo cual podemos recurrir en función de llevar adelante una estrategia de accesibilidad. Perdón, doctora, que le interrumpa. Sí. Tiene justo ahí en el lado derecho donde están las cabecitas, dice ocultar video en miniatura para que no le estorbe en su ponencia. Ocultar video en miniatura o del lado derecho donde están las cabecitas, donde salgo yo, Miriam, Armando y todos ellos. No me Dice sale nadie. ocultar video en miniatura. No sé dónde apretan, ¿en los tres puntitos? No, pero no importa. Bueno. No pasa nada, lo pongo así más chiquitito y lo voy corriendo en todo caso. Perfecto. Nos vamos adaptando, la tecnología nos hace esto todo el tiempo, así que nos vamos adaptando. Bueno, gracias. Las procedimentales, como ser, por ejemplo, los protocolos, venimos de una pandemia, entonces sabemos muy bien sobre los protocolos. Las pautas, en este caso, por ejemplo, las pautas de accesibilidad de la W3C, las técnicas, las metodologías, las estrategias. Las tecnologías prestacionales, como puede ser la cobertura médica o de obra social, los programas públicos de salud, los servicios médicos terapéuticos, las tecnologías del lenguaje, desde la lengua de señas hasta el braille, ¿sí?, la comunicación aumentativa, las mediáticas, que son la conexión a internet, la señal televisiva, las digitales, los software en general, que puede ser desde un sitio web hasta una rampa digital, hasta las apps que utilizamos en el celular. Y las artefactuales, que son los que a lo mejor tenemos más incorporado cuando hablamos de tecnologías. Es decir, una notebook, un celular, es aquello, digamos, que es la idea que primero nos sale a la hora de pensar las tecnologías. Y pensándolo en el contexto de personas con discapacidad, por ejemplo, podemos hablar de los periféricos para el acceso a estos dispositivos computarizados,
como puede ser una notebook o un celular. Y bueno, tenemos periféricos que son los clásicos, como el mouse, el teclado, que son los tradicionales, y también aquellos que son absolutamente alternativos o que son una adaptación de los tradicionales. Y finalmente, las tecnologías vinculadas a la movilidad, a la circulación, al traslado, como pueden ser las rampas, las sillas de ruedas, los bastones, ¿sí? Entonces, esta dimensión tecnológica se puede clasificar en diferentes tecnologías que a la hora de pensar una estrategia de accesibilidad se van a articular en función de lograr esa participación. Entonces, para ir terminando con la cuestión teórica, que me parece que es importante darle un respaldo teórico a lo que luego pensamos en las prácticas, por eso me tomo este tiempito. Es interesante la propuesta de Ariel Harmony, que habla sobre los derechos sociotecnológicos, y dice que siendo el acceso a las tecnologías un tránsito irrenunciable para la participación social, el Estado tiene la responsabilidad de respetar los principios del diseño universal, poner a disposición las tecnologías, ajustarlas a las necesidades de distintos grupos sociales que se caracterizan por su heterogeneidad y uso singular, entre ellos las personas con discapacidad, y o prestar oportunamente los apoyos tecnológicos necesarios. Entonces aquí a mí me interesa detenernos un poquito en la idea de diseño universal. ¿Qué se entiende por diseño universal? Los productos, los entornos, los programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Entonces, si estamos pensando en bregar, en garantizar los derechos sociotecnológicos, nuestro paradigma debería ser el diseño universal. Y aquí a mí me gustaría ir un poquito más allá para llegar a lo que es la accesibilidad educativa y pensar en el diseño universal para el aprendizaje. Que es pensar estos contextos educativos de manera que el énfasis no esté puesta en la inclusión, sino que esté puesta en la no exclusión, ¿sí? No se trata de tener una educación estandarizada y que luego tengamos que pensar toda una adaptación para que personas que no responden a ese estándar, que lo que hace en realidad es oprimirnos, exigirnos y realzar una idea de perfección, una idea capacitista, que tiene un normotipo de cognición, de cuerpo, de funcionamiento, que solamente vive en nuestras mentes, porque todos somos diversos. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje lo que hace es romper ese estándar y decir, no vamos a poner un estándar y después vamos a tener que deconstruir todas las barreras con las que se encuentran las personas que no responden a ese estándar. Lo que vamos a hacer es deconstruir ese estándar y vamos a pensar formatos educativos más abiertos, donde las propuestas de participación, las puestas didácticas permitan que, que cada uno pueda realizar esa consigna a partir de sus posibilidades y sus limitaciones y aquello, que más disfrutan a la hora de aprender, que la presentación de los contenidos sea más flexible y que la manera de expresar esos aprendizajes sea más flexible. Y ahí sí entra de una manera muy fuerte lo que es la evaluación. Si vamos a evaluar a una persona a partir de un estándar y con una metodología estándar, entonces personas que se expresan de otra manera parece que no entendieron nada, que no aprendieron nada. Y ahí es donde nosotros ponemos, yo digo, la pelota fuera de la cancha, ¿no? A mí me gusta hablar así, de una manera bastante mundana y coloquial. Bueno, habría que preguntarse si esa persona no puede aprender o si nosotros no estamos sabiendo cómo enseñar, ¿no? Entonces, es un poco apropiarnos de este lugar de docentes, de educadores, de terapeutas, de esta función en los cuales estamos construyendo con el otro de una manera más horizontal, no vamos a transmitir los conocimientos y esperar que el otro los adhiera como si fuese una esponja, no, vamos a comprender a esa persona de una manera integral y a conocer a esa persona en su singularidad para ofrecerle las herramientas para que pueda aprender y expresar aquello que aprendió.
Entonces acá un poco me parece que en esta disyuntiva estamos, por lo menos acá en Argentina, y bueno, en función de las experiencias que he tenido en las escuelas, puedo decir que si bien sabemos hacia dónde queremos ir, ¿no? Que queremos ir a los contextos no excluyentes, queremos ir hacia el diseño universal para el aprendizaje y cada vez tenemos más incorporada esta idea, todavía nuestra realidad está en esta disyuntiva, ¿no? Por un lado, seguimos en prácticas que son cerradas y que dejan a muchas personas afuera, y ahí es donde son necesarias las estrategias de inclusión. Pero ojalá lleguemos algún día donde ya no haya que hacer tantas estrategias para la inclusión, que la inclusión esté facilitada, ¿sí? Y que la mirada no esté puesta en la inclusión, sino que esté puesta en sostener la revisión de los sistemas educativos en función de no caer en la exclusión. Por eso, digamos, no posicionarnos en una mentalidad binaria, si trabajamos para la inclusión o trabajamos para la no inclusión, sino entender que estamos en un momento social de transición. Si bien ya sabemos hacia dónde queremos ir, todavía necesitamos trabajar en nuestras prácticas. Y bueno, lo que yo vengo a ofrecer aquí es justamente una propuesta, una idea, a la cual llamé modelo reticular para el desarrollo de estrategias, ahí voy corriendo todos los cuadritos, de accesibilidad mediadas por tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué un modelo reticular? Porque se trata de no algo que tiene un principio y un fin, sino que va subiendo de manera reticular como una espiral ascendente, ¿sí? Y es para el desarrollo de estrategias de accesibilidad, pensando que si bien el contexto está en transformación, todavía seguimos teniendo que generar adaptaciones, teniendo que buscar tecnologías de apoyo, teniendo que pujar por la inclusión. Entonces, sí, hoy todavía tiene sentido pensar en estrategias de accesibilidad. Y mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso porque, hablando específicamente en lo que refiere al síndrome de Rett, cuando hablamos de accesibilidad educativa, estamos incluyendo la accesibilidad a la comunicación. Aprendemos a través de la comunicación y nos comunicamos a través del aprendizaje. Entonces, no hay manera de pensar en la accesibilidad educativa si no pensamos en el acceso a la información y a la comunicación. Entonces, yo voy a comenzar este ciclo reticular poniéndole énfasis en el deseo. ¿Por qué en el deseo? Porque el deseo de esa persona que quiere participar en ese contexto educativo es lo fundamental. Es el motivo y es el desarrollo de todo lo que va a suceder, ¿sí? Poder mantener viva esa llama, ese entusiasmo, esa alegría, esa amorosidad, porque aprendemos y enseñamos a través del amor y a través de la alegría, y más cuando estamos hablando de niños, donde el juego es la forma de enseñar y de aprender. Entonces, la cuestión didáctica en este sentido no es menor, y poner el foco en el juego, en el amor, en la alegría, es lo que nos va a sostener todo el proceso, y lo que va a mantener vivo ese deseo. Y a su vez, ese deseo no es únicamente de esa persona que quiere participar en ese contexto educativo, en este caso, una niña con síndrome de Rett, sino también de todas las personas que la van a acompañar, ¿sí? El deseo de realmente comprometerse con esta estrategia y poder sostenerla. Y si en algún momento alguno de los integrantes de este grupo de apoyo se corre, que pueda dejar a alguien en ese lugar. Y también empezamos con una red pequeña en general y cada vez la vamos agrandando más porque este proceso de enseñanza y aprendizaje que vamos a vivir durante todo el desarrollo de la estrategia también va convocando a otras personas que quieren aprender. Entonces no únicamente está aprendiendo esa niña con síndrome de Rett, todos estamos aprendiendo y todos tenemos ese deseo puesto y ese compromiso en el desarrollo de esta estrategia de accesibilidad. En este sentido, yo voy a irme echando algunas cuestiones teóricas como vengo haciendo. Es interesante las teorías de la planificación centrada en la persona.
Es decir, nos centramos en sus intereses, en sus posibilidades, este paradigma competencial, ¿sí? Y cada persona es diferente, cada niña es diferente. A alguna le va a gustar más la música, a otra le va a gustar más las palabras, a otra le va a gustar más las cosas tangibles. Cada persona va a ser diferente. Entonces es importante poder reconocer esa singularidad, ¿sí? Y ir, digamos, comandando, coordinando, desarrollando esa estrategia, fomentando justamente aquello que esa persona más disfruta. Y por último, lo que quiero decir es que esta niña con síndrome de Rett no es destinataria de esta estrategia, ¿sí? Ni siquiera es la protagonista, es parte de un equipo de trabajo. Esto lo hacemos juntos, lo hacemos en red. No es que si esa persona decide, ahora ya no me interesa más, no, todo el deseo de todas las otras personas también están en juego. Entonces esta idea de sentirse parte de un equipo le da voz y le da voto, ¿sí? En cambio un destinatario pasivo pierde ese empoderamiento. Entonces, esta idea de ser parte de un equipo de trabajo y no pensarse como protagonista o como destinatario, empodera y le da confianza a esa persona. Bien, yo pensé este modelo en 3 fases y lo pienso en términos de fases y no de etapas secuenciales, justamente porque en realidad en la práctica se van mezclando, por momentos se van intersectando una fase con la otra. La primera fase es la de la problemática, le digo yo. Y la problemática, en realidad también se podría pensar en términos de investigación como diagnóstico de la situación. Lo que pasa es que no quiero que pensemos en la idea de diagnóstico como un término médico, sino el diagnóstico de una situación problemática. También se puede pensar como estado del arte, ¿sí? O estado de situación. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer es centrarnos justamente en cuáles son las características de esa persona, cuáles son sus condiciones de vida, cómo es su contexto educativo, en qué grado está, cómo es la escuela, las autoridades, con qué herramientas cuentan, si hay políticas públicas de inclusión educativa que están dando recursos, si esa persona vive cerca o lejos de la escuela, si tiene un transporte para ir, cuáles son todas sus características que ahora voy a abrir un poco, digamos, las características como un paraguas grande que ahora nos vamos a detener un poquito. Pero bueno, todas estas condiciones de vida que tienen que ver con la estructura familiar son importantes. Vamos a pensar en cuáles son las tareas concretas que tiene que realizar esa alumna. Bueno, a ver, no pensándolo en términos de asignatura, porque leer y escribir, por ejemplo, se hace en las 4 asignaturas que tienen aquí en primaria, en el nivel primario de educación en Argentina, que son ciencias sociales, ciencias naturales, lengua y matemática. Entonces, a lo mejor las tareas son poder dibujar, poder leer o poder asociar elementos, ¿sí? O sea, tareas a nivel transversal que después esa persona va a ir aplicando en diferentes asignaturas en su contexto educativo. ¿Cuáles son las competencias que tiene esa persona? Sus saberes, sus habilidades, sus facilidades, ¿sí? Y bueno, ahí, digamos, es donde tenemos que encontrar el gap para poder realizar esas tareas, ¿sí? Teniendo estas competencias. ¿Qué es lo que no está pudiendo? Y a partir de qué es lo que no está pudiendo, entonces vamos a poder pasar a la segunda fase, que es justamente la fase de desarrollo, que va a ser poder poner a disposición todas las tecnologías que faciliten la realización de esas tareas a partir de esas competencias que pudimos reconocer en esa persona. Me voy a tomar un mate porque se me secó la garganta. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en esta fase? Vamos a buscar poder reconocer los aspectos motrices, a eso me refiero con características, los aspectos motrices de esa persona, sus aspectos comunicacionales, las condiciones de vida, principalmente está vinculado a la familia,
la personalidad, ¿sí? Que le gusta, que no le gusta, la escolaridad, en qué parte de la trayectoria educativa se encuentra esa persona y cuáles son sus modos actuales de comunicarse para poder aprender. Cómo se comunica esa persona en su contexto educativo actual, sea un centro educativo terapéutico, sea el nivel inicial, sea un contexto de educación primaria con un acompañante pedagógico, sea educación domiciliaria, hospitalaria, en el contexto en el que esté. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con técnicas etnográficas. Las técnicas etnográficas lo que hace es poder tomar la información de primera fuente. ¿Qué significa esto? De los mismos actores sociales. Como verán, acá se trasluce, y esto forma parte de mí, no lo puedo evitar, poder pensar todo este proceso en código de investigación científica, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que pensamos como metodología en una investigación. Las técnicas etnográficas lo que nos permite es poder llegar a los participantes de esa investigación para poder recuperar sus propias voces y poder entender esa realidad que estamos tratando de transformar junto con ellos y desde su propia perspectiva. Yo estuve relevando algunas técnicas, y bueno, se las cuento así medio vuelo de pájaro, que pueden servir para esta fase, que son de tipo etnográficas, pero quiero llamar la atención sobre esto. Es importante que pensemos estos instrumentos que voy a nombrar ahora solo como instrumentos. Hay que saber instrumentarlos. Algunos nos van a servir, otros no. Podemos crear el propio a partir de diferentes aspectos que podamos sentir que son útiles a la hora, ¿no?, de recuperar la información. Quisiera destacar lo que es la matriz de comunicación, que digamos, se conoce mucho en este contexto, lo que es el DAC2, que es de Toby Dinavox, que es Toby Dinavox Dynamics, Comunicación Aumentativa y Alternativa, Goals Grid 2. Escala de MacArthur, que es específicamente sobre lo que es la adquisición del lenguaje y que fue adaptada por Erin Sheldon, y que trabaja justamente en esa etapa de comunicación emergente de alumnos con necesidades complejas de comunicación. Protocolo para el análisis del lenguaje, que es de Gloria Soto, también muy interesante. Todo esto viene más del área de España, que está muy desarrollado en lo que es comunicación aumentativa. Un poco acá en América Latina, medio que los vamos tratando de seguir a ellos y tomamos muchas de sus herramientas. Y en cuanto a lo que es el trakinase, ¿sí?, la función ocular, que también es muy importante en lo que es síndrome de Rett, como, bueno, aspecto positivo que nos va a permitir trazar esas estrategias de accesibilidad, porque es una competencia que las niñas con síndrome de Rett tiene bien afianzada, entonces es su movimiento controlado y preciso, ¿sí?, su movimiento ocular. Entonces aquí traigo por eso también la escala de clasificación de señalización ocular. ¿Quiénes van a participar en esta etapa? Y acá se empieza a armar la red colaborativa. Va a participar esa niña con síndrome de Rett, a la cual vamos a entrevistar, vamos a trabajar con ella. No queremos que otros nos cuenten sobre ella, queremos que ella nos cuente sobre ella misma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entrando en su modo de comunicación. Por eso, para llevar adelante estas estrategias, si bien todos podemos aprender, es importante que por lo menos haya un asesoramiento de un especialista en digamos, en el desarrollo de estrategias de accesibilidad, que puede ser una investigadora como yo que trabaje en este tema, que puede ser una terapeuta, que puede ser un familiar, ¿sí? Pero es importante, digamos, que alguien nos introduzca en este área, por lo menos para poder comunicarnos, para poder facilitar, ser mediadores, facilitar esa comunicación con la niña con síndrome de Rett, que va a estar junto con nosotros desarrollando su propia estrategia de accesibilidad educativa. La familia y los docentes y terapeutas. Bien. Estoy viendo que no me esté faltando nada. Bien, sí me está faltando. Entonces acá quiero destacar dos aspectos, ¿sí?, que son muy importantes y que luego yo rescato como criterios.
Uno es poder tener una visión integral. Por eso acá pongo el caleidoscopio, que me encanta esta metáfora, porque el caleidoscopio uno lo mueve, ¿sí? Lo mueve, y en la medida en que lo mueve y es siempre dinámico, esos elementos que vemos en nuestra, en esta imagen caleidoscópica, se van moviendo y esa imagen va mutando, ¿sí? Es dinámica y esos elementos se van integrando entre sí para formar una imagen. Y uno puede sacar una foto de esa imagen, pero el caleidoscopio lo que tiene es que se va moviendo y esa imagen va a cambiar, porque esos elementos son dinámicos. Y de esta manera es cuando es la forma en que tenemos que pensar esas características, condiciones de vida y contexto educativo. La persona va cambiando, su contexto va cambiando, sus condiciones de vida también, y todas las personas... Quedan 10 minutos. Ah, me muero, no conté nada. Bueno, ahora hago todo rapidito. Y todo lo que vamos a ir trabajando en conjunto con el equipo, cada uno va a ir aportando sus conocimientos y sus saberes. Entonces, por eso es importante esta imagen caleidoscópica, polifónica. Y aquí pongo la imagen de devenir una red colaborativa. Esta es una red colaborativa de una niña que se llama Maya, y que, bueno, digamos, todas estas personas y entidades estuvieron colaborando en la estrategia de accesibilidad educativa. Vamos a pasar entonces a la segunda fase, que tiene que ver justamente con la parte más técnica. Poder lograr una evaluación de accesibilidad, poder componer un grupo de tecnologías que van a ser como módulos intercambiables e interoperables y que van a ser funcionales, ¿sí?, para lograr esa accesibilidad. Y a partir de esa compilación funcional de tecnologías, vamos a diseñar itinerarios accesibles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esa niña se pueda comunicar en el contexto escolar, ¿sí?, que a lo mejor en su casa con una terapeuta o en la plaza. Entonces, vamos a tener que pensar estos itinerarios accesibles, porque no siempre las tecnologías pueden ser trasladables a cualquier lado. Por ejemplo, acá en Argentina, si te vas con una computadora a una plaza, lo más probable es que te la roben. Entonces, no podemos llevar la computadora a la plaza, vamos a tener que llevar otras tecnologías, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a detectar? A partir de actividades lúdicas y educativas, siempre a través del juego, vamos a ver cuáles son esas competencias, cuáles son esas barreras que tenemos para poder lograr desarrollar las tareas que esa niña necesita, y cuáles son las técnicas y tecnologías que vamos a poner en juego para lograr esa estrategia de accesibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una técnica experimental e incremental, ¿sí? Es una iteración de etapas de análisis de requerimiento, y acá si hay algún ingeniero me va a entender muy bien, análisis de requerimiento, configuración y desarrollo de tecnologías que vamos a poner a prueba y que vamos a ir ajustando hasta lograr, ¿sí?, esa compilación y que la máquina empiece a funcionar de una manera fluida. Bien, voy a mostrar un poquito acá. Esta es la compilación funcional de tecnologías que trabajamos para Maya. No sé por qué aparecen como rayitas en la interfaz. Bueno, aviso por si hay alguna función que haya quedado y que alguien esté moviendo el mouse que me va rayando la interfaz. Esta fue la compilación funcional que trabajamos para Maya. Y fíjense que hay un aspecto que tiene que ver con la ergonomía, ¿sí? Bueno, por ejemplo, con Maya tratamos de trabajar con un cuello cervical porque no tenía un control cefálico lo suficientemente fuerte, ¿sí?, como para poder mantener su cuello erguido y poder trabajar con su mirada. Voy poniendo algunos ejemplos nomás. Trabajamos con técnicas directas y técnicas indirectas de señalización de elementos. Esos elementos son los elementos con los cuales ella compone su mensaje, sus decisiones, ¿sí?, los elementos que utiliza para poder comunicarse. Porque estamos hablando de una niña que, si bien puede emitir sonidos y quienes ya la conocemos mucho, incluso podemos entender algunas palabras, este lenguaje no es funcional con personas que ella no conoce de una manera muy estrecha. Entonces, Maya ha trabajado a partir de gestos faciales con técnicas indirectas, a partir de la mirada con una técnica directa utilizando un trachekinase, a partir del gesto vocal, ¿sí?, haciendo ruidos, diciendo que sí o que no,
que quien no la conoce no va a entender ese sí o ese no. Pero cuando ya entramos en su modo comunicacional, entonces sí lo podemos entender. Y a partir del movimiento cefálico, también a partir de una técnica directa utilizando un puntero láser. Utilizó modos asistidos y no asistidos de comunicación, tarjetas de comunicación aumentativa, elementos, ¿sí? Display de elementos, y ella puede elegir uno de esos 3 elementos, tableros de comunicación aumentativa de tipo físicos, que ella señalizó con el puntero láser, y también la computadora, donde trabajó, en este caso, con un Communicator 5, con un Tray Kinase, configurando de una manera muy customizada. Customizada significa bien adaptada al usuario, a Maya, la accesibilidad de Windows. Quedan 5 minutos. Ay, por favor, qué presión que me mandan el tiempo. Bueno, ya termino. Y utilizando también todo el paquete de Microsoft, porque en este sentido todavía sigue siendo, aunque es privativo, sigue siendo mucho más accesible que los sistemas de Google. Y en cuanto a no asistido, también nos encontramos con los displays que son orales, que le vamos señalando, por ejemplo, querés ir a la hamaca o querés ir a sentarte en el banco, suponte. Y el display de manos, esto es rojo y esto es negro, rojo o negro y ella elige. Cuando ya no contamos con ninguna tecnología que pueda ser utilizada en ese contexto, por ejemplo, una pileta, que estamos bajo el agua. También se pueden utilizar tableros de comunicación aumentativa en una pileta, pero supongamos que no los tenemos, podemos utilizar las manos. Siempre es un modo de comunicación no asistido que nos facilita esa comunicación y que lo tenemos que saber usar. Bueno, acá no sé por qué me aparecen rayitas en la pantalla, es de alguien que tiene aplicada esa función, pero acá muestro, digamos, los diferentes itinerarios. Fíjense cómo va cambiando los diferentes itinerarios que trazamos para que se adapte a sus contextos comunicacionales, utilizando diferentes componentes de esta compilación funcional de tecnologías. No voy a comentar los itinerarios, voy a hacer un paso rápido porque no voy a llegar con el tiempo, pero pensamos en un itinerario por acceso a partir de la tecnología digital. Aquí muestro los elementos que utilizamos, ¿sí? Como dije, la silla postural muy importante en este sentido, utilizamos el Tray Kinase, su mirada como movimiento controlado y voluntario, la computadora y una cantidad de software. Trabajamos con diferentes tipos de sistemas de Tray Kinase hasta que logramos encontrar el apropiado para ella. Vimos que el Computer Control no nos servía para ella, vimos que el Ace Control de Windows 10 tampoco era el indicado. Esto implica un proceso de investigación, ¿sí? Hasta encontrar lo que queremos. Y decidimos trabajar con Tobii Dynavox, con el Communicator 5, que tiene un sistema de Tray Kinase, ¿sí? Digamos, tiene el seguimiento ocular. Todo seguimiento ocular va a pasar por el proceso de calibración, así que también lo hicimos. Y esto es para cualquier sistema de Tray Kinase. Luego trabajamos con periféricos para que el clic no sea con la permanencia de sus ojos en un elemento digital, sino que lo pueda hacer con otra parte. Y hemos logrado avanzar un poco en ese sentido y eso le facilitó. Hay muchísimo tipo de periféricos. Acá muestro solo 2, que son los que implican menos competencias motrices. Hay muchísimos y esto nos va a facilitar, por eso digo, hay que animarse. Porque nos va a facilitar mucho el uso de los sistemas complementando estos periféricos con el control ocular. Y en este sentido yo quiero decir que el conocimiento para poder llevar esto adelante está en la web, hay maneras de hacerlo en casa, a muy poco dinero, reciclando los elementos que tenemos. Esto es lo que se llama tecnologías low-fi, de bajo costo, o hazlo tú mismo, que son paradigmas, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de estrategias. Acá muestro una pantalla de algunos juegos educativos que utilizamos, que son repositorios de juegos y algunos también nos permiten fabricarlos, ¿sí? Y que muchos de los juegos que utilizamos eran para entrenar justamente su seguimiento ocular. Queda 1 minuto. Bien. Trabajamos también con los software de Loop to Learn,
que son privativos, y con los de Microsoft Store, que son de libre acceso. Estábamos trabajando también con este tema de la escritura y la emulación del habla. Pasamos por diferentes sistemas, por eso digo la importancia de lo que es hacer este proceso de investigación y hacerlo de una manera lo más rápido posible y atento, porque el tiempo es vital. En este sentido, el tiempo es vital. Tiempo que no logremos facilitar la comunicación, tiempo que esa persona se va letargando en su aprendizaje. Entonces, por momentos no logramos encontrar sistemas que sean de libre acceso, y a lo mejor ahí sí tenemos que lograr conseguir los fondos económicos para comprar las herramientas. En el caso de Maya, estamos hablando de una persona que no tenía los medios para poder hacerlo, los medios económicos, pero sí a través de esta red colaborativa que mostré al principio, encontramos muchos colaboradores para poder acceder a los sistemas privativos que eran los que ella necesitaba, porque los otros no respondían a sus necesidades. Y finalmente nos quedamos con el Communicator 5, trabajando en sus 3 modos: el de comunicación emergente, comunicación por símbolos, pero trabajamos con los de Arasac, no con el SPC, y la comunicación por texto. Aquí las maneras en que configuramos Windows 10 para trabajar en todos los documentos siempre con el lector en voz alta. La idea es dar la mayor autonomía posible. Maya es una nena, no lo comenté, que tiene, en el momento que trabajamos, tenía 9 años, estaba en 3er grado, en un programa de inclusión, ¿sí? Y todo esto, todo este proceso que fuimos haciendo para el desarrollo de su estrategia, armamos una cuenta de Gmail a su nombre, con un repositorio en el Google Drive, donde fuimos poniendo todos los tutoriales. ¿Por qué? Porque si en esta red colaborativa cambia un docente, cambia un terapeuta o cambia la persona que coordina la estrategia, no puede ser que estemos empezando de cero. Este material tiene que estar a disposición para que la persona que se integra pueda hacer un recorrido por todo el trayecto que ya hicimos y estar a la altura de las circunstancias para poder seguir acompañando y facilitando este proceso. Bien, continúo, trabajamos. Lo voy haciendo rapidito por falta de tiempo. Acá algunos de los tableros que utilizamos con el puntero láser, que son tableros físicos, algunos de tipo general, ¿no? Para componer mensajes, y otros que son tableros específicos que nos pidieron para algunas asignaturas. También trabajamos en un proceso de calibración con el tablero físico. Esto es importante porque ella con su láser tenía que lograr llegar a todos los puntos del tablero para saber a qué distancia ponerlo. Entonces, así como hacemos la calibración del tracking ace, hacemos la calibración del tracking head con el puntero láser, ¿sí? Que un poco emula, digamos, lo que son las tecnologías que utilizan el habla sintetizada, pero en este caso, como es todo físico, lo va a hacer ella a través del puntero y alguien va a tener que emular su voz. Voy pasando algunas pantallas porque ya no llegamos. Acá un poquito cuando trabajamos con tarjetas de comunicación aumentativa y con elementos. Y el acceso emergente, que es cuando ya no tenemos nada, no tenemos ninguna tecnología porque simplemente fuimos al almacén. Entonces, cuando no se cuenta con soporte para plasmar elementos gráficos o físicos, utilizamos la comunicación emergente, el acceso emergente, que justamente tiene que ver con esto, con lo que emerge de manera espontánea y hay que resolverlo. Y ahí sí utilizamos lo que son el template de manos y lo que es el template oral. Bien, me gustaría hacer una pausita acá. Me parece que algo que siempre nos pasa es que nos sentimos abrumados, que sentimos que tenemos que saber un montón para llevar esto adelante, que para llevar adelante una estrategia de accesibilidad educativa tenemos que hacerlo bien y sin errores, entonces no estamos preparados y desde ese lugar terminamos abriéndonos porque sentimos que no estamos a la altura de las circunstancias. Y la realidad es que esa niña necesita de nuestra ayuda y nosotros necesitamos de esa niña para poder aprender. Nos necesitamos todos. Y en este proceso lo más importante es estar disponible e ir preparándose en el transcurso. En
Entonces quería leer esta frase para ir terminando. Es imposible estar preparados para la inclusión. En todo caso, habría que hablar de estar disponible y ser responsables de acrecentar, multiplicar, alargar y diversificar la idea de un alumno tradicional, de un aprendizaje común. La noción de disponibilidad y responsabilidad es claramente ética. Estoy disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno. No hay hecho pedagógico si no ponemos de relieve el qué pasa entre nosotros y ya no el qué pasa con el otro. Por eso, este proceso de aprendizaje es una experiencia formativa que nos incumbe a todas las personas que participamos y no únicamente a esa niña con síndrome de Rett. Para cerrar, simplemente nombro estos criterios que son fundamentales para esta última fase, que es la fase de sustentabilidad. Dijimos la fase de problemática, de desarrollo, y la tercera es de sustentabilidad. Es importante hacer una revisión sistemática de esta compilación funcional de tecnologías. ¿Por qué? Porque las necesidades de esa persona van a cambiar, de esa niña con síndrome de Rett, van a cambiar sus intereses, van a cambiar sus posibilidades, va a aprender a utilizar los sistemas y quizás se anime a utilizar un sistema más complejo, o quizás vaya perdiendo algunas de sus funcionalidades y ya no pueda seguir utilizando el sistema que venía utilizando. Entonces, no podemos pensar a esta imagen de la compilación funcional de tecnologías como algo estático. Es un caleidoscopio que se va moviendo. Y la práctica instituyente tiene que ver con que cuando trabajamos en una estrategia de accesibilidad, lo hacemos porque el contexto no es del todo inclusivo. Entonces, cuando logramos esa inclusión, abrimos un camino que debe ser asentado como antecedente para que otros puedan transitarlos con menor esfuerzo. Por eso es importante que todo lo que hagamos quede documentado, quede como antecedente en esa institución. Hago simplemente una lectura final de estos criterios importantísimos a tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de accesibilidad educativa, tanto para niñas con síndrome de Rett como para un montón de otros niños y niñas que no responden a este estándar imaginario que tanto nos oprime. La planificación centrada en la persona, la importancia del deseo de esa persona como motor y motivo. La visión integral, no desintegrar, tenemos que trabajar juntos para poner en conexión todos los elementos, no la fonoaudióloga por un lado, la docente por el otro, todos esos conocimientos, esos saberes tienen que entrelazarse para poder tener esta imagen más global, ¿sí? Más estratégica. Devenir red, entender que no hay manera de hacer las cosas solo, sino que es en conjunto. Menos es más. No ir a buscar las tecnologías a Canadá que quedan retenidas en la aduana. La podemos fabricar en casa. Y si no la podemos fabricar en casa, porque ninguna de esas, ni las tecnologías de libre acceso van a responder a los requerimientos de esa persona, lo que se prioriza es la accesibilidad de esa persona. Entonces vamos a buscar los recursos para poder comprar lo que necesitamos si es privativo. El tiempo es vital. No estamos toda la vida esperando que lleguen esos recursos. Si tenemos que salir en los medios masivos para pedirlos, lo vamos a hacer. Como a mí me ha pasado en los casos en los que he trabajado, que yo trabajo para las personas justamente que tienen menos acceso a los servicios prestacionales. Itinerarios, siempre pensar ese desarrollo de itinerarios como una cuestión singular y situada, ¿sí? Cada persona en su contexto, por eso pensamos diferentes itinerarios accesibles. No es replicable una estrategia a otra. No es que porque me sirvió con esta persona me va a servir igual para la otra. Siempre traemos de lo aprendido y resignificamos y lo pensamos en función de la singularidad de esa persona y su contexto. Experiencias formativas, todos estamos aprendiendo a investigar y a estar principalmente disponible. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Ciclo dinámico y recursivo. Bueno, esto tiene que ver justamente con la sustentabilidad. Hacer esta revisión sistemática no es algo menor, sino lo que vamos a hacer es cristalizar la experiencia y no permitir
que se expanda. Vamos a mantener a esa persona en ese estado de aprendizaje y no le vamos a permitir crecer si nos dormimos y no prestamos atención a esta revisión sistemática. Por eso hablamos justamente de un modelo reticular, porque es un ciclo dinámico y recursivo. ¡Wow! Me quedé sin respiración. Voy a dejar de compartir. Así puedo compartir con ustedes. Perfecto, doctora María Giesen, muchísimas gracias. Muy interesante, estrategias de accesibilidad educativa en el síndrome de Rett. Hay muchos comentarios diciendo muchísimas gracias, doctora, muy bien explicado, le agradecemos infinitamente. El Estado no está haciendo inclusión, al menos en mi país, y mucho tipo de preguntas. Pero bueno, vamos a comenzar con algunas de ellas, doctora María Giesen, ¿le parece? Sí. Dice, ¿a qué edad es recomendable comenzar? Porque nos encontramos que cuando nuestras hijas son pequeñas siempre nos dicen, es que hay que esperar. El tiempo es vital. A ver, tengo un nene de 2 años. Mi nene de 2 años, qué sé yo, habla como puede. La única que lo entiende soy yo. Los chicos tienen un desarrollo y ese desarrollo está marcado justamente por esa necesidad de comunicarse. Bueno, empezó a los 8 meses, es a los 8 meses. Empezó a los 2 años, es a los 2 años. Cuanto más tiempo tardemos en facilitar esa comunicación, en darle las herramientas, más vamos a ver aletargada otras competencias que no tienen nada que ver, como por ejemplo la cognición, ¿sí? Entonces, en la medida en que le demos las herramientas para la comunicación, vamos a evitar que se aletarguen otros aspectos de su desarrollo emocional, afectivo, social, intelectual, etc. Entonces, cuanto antes, y para eso estar atentos a la demanda del niño. Y siempre, siempre, a partir de lo que a ese niño, niña, en este caso cuando hablamos de síndrome de Rett, le interesa. ¿Qué le interesa a los nenes más chiquitos? Y qué sé yo, mi hijo empezó mirando Peppa Pig, le encantaba Peppa Pig, y bueno, ahora tendremos que aprender a través de Peppa Pig. Todo lo que hagamos, los chicos como que les gusta eso y se obsesionan. En Argentina está mucho la granja de Zenón, que son niños de 1 año y medio, ya están con el tema de la granja de Zenón. Y bueno, el niño va a aprender a través de lo que le interesa. No hablemos de la mesa, hablemos de la gallina, entonces, si es lo que te interesa. La granja de Zenón justamente trabaja a partir de los animales y las canciones. Claro, muy interesante, pues muy cierto, sin duda alguna. Dice por acá, mi hija usa un Tobii i16. ¿Tenemos que comunicarnos con la palabra o sería deseable que usemos también nosotros el Tobii para usar el mismo lenguaje? Bueno, el Tobii i16, si yo conozco el i15, pero estamos hablando de un artefacto que viene el monitor, que bueno, ahora ya viene como así, es una especie de tablet, y viene con todos los sistemas. Entonces, hay que ver cuál es el software que están utilizando. Si están utilizando el Communicator 5, me gustaría saber, ¿está ahí la participante? ¿Me puede aclarar eso? Así Es lo que puedo ya la pregunta se traspapaló, entonces no sé si vaya a no contestar. importa. A ver, el i16 es un aparato completo, ¿sí? El tema es cuál es o sea, incluye software y hardware, y el dispositivo de Trade Kinase está en la computadora, que es una tablet. Pero hay un software que también viene. Hay que ver cuál es el software que está utilizando, ¿sí? Lo ideal es que todos los chicos lleguen a la alfabetización. Y después hay que ver cómo facilitar la escritura para, digamos, que sea lo más ágil posible y que no tarde tanto en componer el mensaje. Pero a lo mejor podemos empezar con los pictogramas antes de la alfabetización. Hay que ver en qué momento de la adquisición de la lectoescritura está. Si es muy chiquito, porque en general los chicos aprenden a leer y escribir a los 6 años, si tienen menos de 6 años es a través de las imágenes, ¿sí? Que siempre le vamos poniendo la palabra abajo. No hay que subestimar al niño. Los chicos pueden mucho más de lo que nosotros creemos. Nosotros le ofrecemos la herramienta, ¿sí? Se lo ofrecemos y a lo mejor nos sorprendemos de que hace uso antes de lo esperado. Si nosotros le ponemos la manito de hola, saludando, y abajo le ponemos la palabra hola, el niño, por más que no sepa leer, esa palabra funciona como pictograma también, la va a reconocer a la palabra, y le estamos facilitando
el proceso de lectoescritura para cuando llegue ese momento, que en general es a los 6 años. Ok. Aunque hay niños que aprenden a los 4. Perfecto. Hay muchas preguntas aún disponibles, doctora. Se las vamos a hacer llegar para ver si nos puede apoyar a contestarlas y de manera personal se las enviamos a las personas que Sí, estén no hay preguntando. problema. Muchísimas Bueno, gracias. ¿tenemos tiempo para alguna más? Tenemos que darle justo su reconocimiento gracias a Fabián Crespo, representante de Sinred Argentina. Y a través de Fabián Crespo, damos a darle su reconocimiento, que ya está por ahí Fabián. Ahí está Fabián, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias Fabi por esta oportunidad. Bueno, nada, me hubiera gustado poder escuchar más preguntas y que trabajemos juntos en estos diálogos. Sé que va a haber otras oportunidades y todas las personas que se quieran contactar conmigo, por favor, dejen a disposición mi mail. Yo estoy disponible para que sigamos charlando, incluso podemos habilitar algún espacio que sea únicamente para comentar dudas y preguntas, y yo también poder hacer mis dudas y preguntas, y que podamos compartir y construir juntos el aprendizaje. Muchísimas gracias, doctora. No sé si Fabián esté por ahí. Fabián, ¿ya nos escuchas? Por favor, Fabián, ¿no se escucha? Fabián, tu audio, ¿puedes checarlo, por favor? Por lo pronto, les voy dando las redes sociales de Sinred Argentina. Es importante que ustedes visiten la página web fundacionsinred.org.ar de argentina.ar, en Instagram Sinred Argentina, Twitter Sinred Arg y en Facebook Sinred Argentina. Así los pueden encontrar para que ustedes también formen parte de sus redes sociales y conozcan un poco más. Fabián, ya lo tenemos por aquí, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Fabián. Bueno, nada, desde Red Latina en general y muy especialmente desde la Fundación Síndrome de Red Argentina, queremos agradecerle a la doctora por darnos luz en este camino para guiar a nuestras niñas y familias Red, y darnos estas herramientas de formación en accesibilidad en educación, comunicación adaptada, en esta desafiante realidad que nos toca atravesar. En este camino, contar con madrinas y padrinos que nos guíen y respalden es fundamental, y usted es una de ellas. Así que profundo agradecimiento por esta hermosa ponencia que nos han dado. Muchas gracias Fabián Crespo, representante de la Fundación Sinred Argentina, y muchísimas gracias doctora María Giesen, muchas gracias. Ahí puse en el chat, no sé si todavía se me escucha. Sí. Puse en el chat mi mail, magisen@gmail.com. ¿Sí? Perfecto, aquí la tenemos justo aquí.